El término hidráulica deriva de la palabra griega hidra, que significa agua. Así, la hidráulica podría traducirse como la ciencia del agua. Técnicamente, la hidráulica puede definirse como la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos tanto en reposo como en movimiento. Cualquier fluido puede utilizarse en las instalaciones hidráulicas. Agua, aceite, líquido de frenos, aire. Aplicaciones conocidas del agua son las redes domésticas de distribución de agua, un limpiador de alta presión, los sistemas pulverizadores de pesticidas, sistemas de riego, etc. Las típicas aplicaciones del aceite varían desde un simple gato hidráulico hasta los complejos sistemas de detección de carga de centro cerrado que se encuentran en las máquinas modernas. Los sistemas que se basan en la compresión del aire se denominan generalmente sistemas neumáticos más que sistemas hidráulicos. En el resto del curso utilizaremos fundamentalmente el aceite como fluido. La hidráulica no tiene un objetivo propio. Es un medio para transmitir energía en una máquina. El sistema puede dividirse en tres partes. La primera parte convierte la potencia mecánica, generada por ejemplo por un motor diésel, la toma de fuerza, etc., en energía hidráulica. Generalmente, las bombas se utilizan para transformar la energía mecánica en energía hidráulica. La tercera parte, el consumidor, vuelve a transformar la energía hidráulica en energía mecánica, mediante la rotación, empleando un motor hidráulico o mediante el movimiento lineal de un pistón. En medio de la generación de energía y el usuario nos encontramos con un equipo que regula la energía hidráulica, válvulas de seguridad, de control de dirección y velocidad de movimiento. En los sistemas hidráulicos modernos este control lo realizan normalmente dispositivos electrónicos, sensores, microprocesadores, actuadores electromagnéticos de válvula, etc. Y la retroalimentación hidráulica, válvulas de detección, conductos de detección de carga, etc. La hidráulica cuenta con muchas ventajas comparada con otros medios de transmisión de energía en aplicaciones industriales como el mecánico, eléctrico o neumático. Los principales beneficios son: 1. Sencillez. Un sistema hidráulico tiene pocas piezas móviles y pocos puntos de desgaste. El aceite lubrica todas las piezas móviles. 2. Multiplicación de la fuerza. Se pueden utilizar fuerzas muy pequeñas para desplazar cargas muy grandes. Un ejemplo es el gato hidráulico. 3. Flexibilidad. La flexibilidad de los conductos hidráulicos permite la transmisión de energía a casi cualquier ubicación, independientemente de la posición del motor. 4. Reducción de espacio. Un sistema hidráulico puede manejar más energía para su tamaño que cualquiera de los otros sistemas. 5. Seguridad. Hay muy pocas piezas móviles como engranajes, cadenas, correas, contactos eléctricos, y las sobrecargas pueden controlarse más fácilmente que en otros sistemas que cuentan con dispositivos de sobrecarga. 6. Movimiento lineal. Los cilindros proporcionan un movimiento lineal perfecto. 7. Control y regulación. El sentido del movimiento puede cambiarse fácilmente. La velocidad de un movimiento y la velocidad rotacional también pueden variarse de forma cómoda y continua. La hidráulica también tiene algunas desventajas. 1. Rendimiento. El rendimiento total de un sistema hidráulico, con su transformación de energía mecánica en energía hidráulica y viceversa, es bajo. 2. Seguridad. A. La presión que comúnmente está presente en los sistemas hidráulicos puede resultar peligrosa y provocar lesiones personales. B. Las fugas de aceite pueden provocar contaminación medioambiental. C. Los vertidos de aceite pueden volver muy resbaladizas las superficies, convirtiéndose así
en otra causa de accidentes y lesiones personales. D. La temperatura del aceite en un sistema hidráulico puede ser muy alta, por lo que las superficies calientes de tubos y depósitos suponen un riesgo de quemaduras. 3. Necesidad de limpieza. La limpieza y el mantenimiento adecuado son más cruciales que con otros métodos de transmisión de energía. 4. Coste. El equipo hidráulico es caro. Las exigencias impuestas a un fluido hidráulico son varias. La capacidad de transmitir energía requiere baja compresibilidad. Debería lubricar las piezas móviles. Debería proteger las piezas metálicas de la corrosión. Debería eliminar la contaminación, como la suciedad, la abrasión, el agua y el aire. Debería eliminar el calor generado por el propio sistema. Debería conservar una viscosidad adecuada bajo distintas temperaturas. Debería contar con buena estabilidad frente a la oxidación. Debería ser compatible con los materiales de sellado y otros componentes. A la vista de esta variedad de requisitos, el aceite es mejor opción que el agua. Su lubricación y capacidades de protección son mejores y el aceite resiste temperaturas más altas y bajas que el agua. De modo que en la mayoría de los sistemas hidráulicos se utiliza el aceite como fluido de transmisión. Solo en algunos casos específicos se utilizan fluidos basados en el agua, como por ejemplo en algunas aplicaciones de la industria alimentaria o en aplicaciones con alto riesgo de explosión o incendio. La viscosidad, representada por la letra griega nu, es una propiedad muy importante de un fluido hidráulico. Es una medida de su fricción interna. La viscosidad se mide utilizando métodos estandarizados. Se medirá el tiempo que tarda un líquido a una temperatura de referencia en atravesar un tubo capilar. La unidad SI para la viscosidad cinemática es el milímetro cuadrado por segundo, que equivale a la unidad utilizada anteriormente, los centistoques o CST. La viscosidad de un aceite hidráulico podría ser, por ejemplo, de 46 milímetros cuadrados por segundo a 40 grados centígrados. La viscosidad del aceite no es constante, sino que cambia dependiendo de la temperatura. El aceite más caliente tiene menor viscosidad. Se vuelve menos denso. El aceite frío es más denso. El aceite con una viscosidad de 46 milímetros cuadrados por segundo a 40 grados centígrados podría tener una viscosidad de 500 milímetros cuadrados por segundo a 0 grados centígrados y de 7 milímetros cuadrados por segundo a 100 grados centígrados. Por lo tanto, la viscosidad del aceite se representa normalmente en un gráfico de viscosidad-temperatura. La viscosidad de un fluido hidráulico debe permanecer dentro de ciertos límites. El aceite de baja viscosidad provoca demasiadas fugas internas, bajo rendimiento volumétrico y la capacidad de lubricación queda comprometida. Por otra parte, un aceite denso, de alta viscosidad, encuentra demasiada resistencia cuando circula por los conductos, por lo que aumenta el riesgo de cavitación. Por lo tanto, serán los fabricantes de instalaciones hidráulicas quienes especificarán la viscosidad óptima del aceite para su sistema. En general, la viscosidad del aceite debe permanecer entre 10 y 100 milímetros cuadrados por segundo, con un máximo de 800 milímetros cuadrados por segundo en condiciones de arranque en frío. La viscosidad de un aceite hidráulico puede especificarse de dos maneras. Utilizando la norma ISO-VG, o el grado de viscosidad. La anteriormente mencionada viscosidad cinemática a 40 grados centígrados se emplea para describir el aceite. Dependiendo de las condiciones de trabajo, normalmente se utilizan los grados de viscosidad de, por ejemplo, 32, 46 o 68. Conforme a las normas de la SAE,
Society of Automotive Engineers o Sociedad de Ingenieros de Automoción, hay aceites monogrado, que tienen propiedades óptimas en un limitado rango de temperaturas. Aceites multigrado, que tienen propiedades óptimas en un amplio rango de temperaturas. Grados marcados con la letra W de Winter, invierno, para utilización en temperaturas ambiente bajo cero. Independientemente de qué clasificación se emplee, una clasificación de viscosidad más alta siempre se referirá a un aceite más denso. El índice de viscosidad es una medida relacionada con el cambio que sufre la viscosidad con la temperatura. De forma ideal, la viscosidad debería permanecer constante. Los aceites hidráulicos comunes tienen un índice de viscosidad de 100. El aceite con aditivos específicos que ayudan a mejorar el índice de viscosidad tienen un índice de 150 a 200. Cuanto mayor sea el índice de viscosidad, mejor, pues la viscosidad variará menos con la temperatura. El aceite siempre contiene algo de aire, que puede estar presente de tres modos. Aire disuelto. En condiciones atmosféricas normales, el aceite contiene aproximadamente un 9% de aire disuelto. Normalmente, este aire no influye de ninguna manera en el comportamiento de la instalación hidráulica. Pequeñas burbujas de aire. Este aire suelto hace que el fluido hidráulico sea compresible, lo que no resulta deseable. Espuma. Esto suele suceder en el depósito. La cantidad de aire que puede disolverse en aceite depende de la presión y la temperatura. A mayor presión y temperatura, más aire puede disolverse. En un vacío parcial o cuando se produce una caída importante de presión, es posible que el aire disuelto deje de estarlo y forme pequeñas burbujas de aire. Por ejemplo, un vacío de más de 0,3 bar provoca la formación de burbujas de aire. Cuando estas pequeñas burbujas se comprimen muy rápidamente, implosionan. En contacto con piezas metálicas, estas burbujas que implosionan pueden producir erosión del material acompañada por choques de presión y ruido. Es lo que se llama cavitación. De modo que la cavitación puede producirse cuando se dan las dos condiciones: la presencia de burbujas de aire sueltas, debido a un vacío parcial o a una caída importante de presión, o a causa de un proceso incompleto de eliminación de aire en el depósito. Una elevación de presión muy rápida que provoca la implosión de las burbujas de aire. Estas condiciones pueden producirse en bombas y válvulas, pero son más probables en las bombas. Para reducir el riesgo de cavitación en un sistema hidráulico, debería prestarse atención a respetar los periodos de mantenimiento del aceite y los filtros. Utilizar aceite de la especificación correcta. Comprobar que la abertura de ventilación del depósito permanece libre de obstáculos. No acelerar la bomba en condiciones de arranque en frío. El aceite se caracteriza generalmente por tres especificaciones: su calidad o nivel de rendimiento, su viscosidad a la temperatura de referencia, su índice de viscosidad. La clasificación del aceite hidráulico por su nivel de rendimiento suele realizarse conforme al estándar ISO 6743/4. Los aceites biodegradables se descomponen rápidamente en elementos inocuos, de forma que los vertidos de aceite no contaminan el medio ambiente. Hay tres tipos de aceites biodegradables, según la clasificación DIN 51524. Cada aceite tiene una composición muy específica. El producto de base puede ser vegetal, mineral o sintético.
complementado con diferentes aditivos en diferentes cantidades, una cierta viscosidad, etc. La mezcla de diferentes aceites puede conducir a la creación de combinados de inesperadas propiedades o a la degradación del material de sellado. Por lo tanto, debería evitarse la mezcla de aceites, que requiere algunas precauciones. Al rellenar el nivel de aceite, debería utilizarse aceite del mismo tipo. Al desconectar o conectar accesorios en diferentes tractores, siempre queda algo de aceite en el accesorio. La cantidad de aceite remanente se reduce si todos los cilindros se retraen antes de desacoplar el accesorio. Al seleccionar el tipo de aceite, es recomendable utilizar un único tipo de aceite para toda la maquinaria móvil de la empresa, lo que excluye las mezclas inadecuadas de tipos de aceite. Los fluidos hidráulicos contienen ciertos aditivos para mejorar sus características. Aditivos antidesgaste. Crean un revestimiento protector en las superficies metálicas, reduciendo la fricción y el desgaste provocados por la abrasión. Mejoradores del índice de viscosidad. Hacen que la viscosidad del aceite sea menos sensible a las variaciones de temperatura. Inhibidores de la corrosión. Limitan la formación de sustancias ácidas y crean una película protectora sobre las superficies metálicas. Aditivos de extrema presión. Aumentan la resistencia de la película de aceite a la rotura y el desgarro bajo presión extrema. Antioxidantes. Mejoran la resistencia a la oxidación y la degradación. Modificadores de fricción. Para sistemas con embragues multidisco y frenos inmersos en aceite. Inhibidores de espuma. Reducen la formación de espuma cuando el aceite se airea, en el caudal de retorno al depósito. En la mayoría de los tractores agrícolas y en muchos otros equipos industriales, el depósito de aceite de la instalación hidráulica forma parte del cárter de la caja de cambios. La caja de cambios generalmente contiene los engranajes y varios embragues multidisco y o frenos de disco bañados en aceite. Estos elementos imponen exigencias específicas al aceite, el mantenimiento de una buena lubricación de los engranajes y un coeficiente constante de fricción de los embragues multidisco y los frenos de disco sumergidos en aceite. Para ello, se han desarrollado aceites que combinan las características del aceite de transmisión y el aceite hidráulico, los llamados aceites UTTO. Aceites universales de transmisión para tractor. La especificación de calidad de los aceites de transmisión sigue la clasificación API del Instituto Americano del Petróleo con clases GL, lubricante de engranaje, del 1 al 5. La clasificación de viscosidad sigue la norma SAE de la Sociedad de Ingenieros de Automoción. Los típicos aceites UTTO tienen una viscosidad de, por ejemplo, 10W30. Durante el funcionamiento normal de un sistema hidráulico, el aceite se degrada. Se contamina con agua, partículas procedentes del desgaste, suciedad, etc. Por lo tanto, el aceite hidráulico tiene que cambiarse a intervalos regulares. Estos intervalos se especifican en el manual de usuario. Los intervalos recomendados de cambio de aceite solo deberían prolongarse cuando la monitorización de aceite, un análisis regular de muestras de aceite, indica que éste está bien. Compruebe siempre el manual de usuario de la máquina para conocer qué tipo de aceite se recomienda para la máquina específica. Con frecuencia se recomienda un tipo de aceite de marca original, pero las especificaciones internacionales permiten la elección de un tipo adecuado de otras marcas. Las especificaciones de calidad del aceite elegido deben cumplir o superar la especificación internacional. La especificación de viscosidad debe ser la misma. Es conveniente contar con el fabricante de la máquina antes de utilizar otros aceites. Baje siempre las unidades hidráulicas al suelo antes de abandonar la máquina. Al trabajar con el sistema elevado, inmovilice siempre las unidades de trabajo. No confíe en la elevación hidráulica.
Al transportar la máquina, bloquee los topes del cilindro para mantener firmemente en su lugar las unidades de trabajo. No extraiga los cilindros hasta que las unidades de trabajo descansen en el suelo o sobre plataformas o bloques de seguridad. Apague el motor. Algunas bombas hidráulicas y válvulas de control son pesadas. Antes de extraerlas, prevea un medio de sujeción como un polipasto de cadena, un gato de suelo o bloques.